privilegio, qué privilegio. Amén, gloria a Dios. Qué privilegio estar en la casa de nuestro Dios. Gracias, Pastora Sandra, por la invitación. Sí. Adorar a Dios es una bendición para los que le conocemos, pero para los que aún no le conocen, estamos como instrumentos en las manos de Dios para que el evangelio pueda llegar a ellos. Amén. Y quiero compartirles esta porción de la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 15. Dios bendiga al grupo de alabanza que nos llevan a adoración al Señor. Amén. En el libro de Romanos vamos a meditar en ello. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 15. Y dice la palabra de Dios en el último párrafo del versículo 8. Amén. Cuando lo tenga, diga un amén, hermano. Amén. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Aquí estamos una vez más delante de tu presencia, creyendo, Señor, que eres tú quien nos bendice, que eres tú quien nos habla, que eres tú quien nos confronta a través de tu palabra. La palabra, Señor, que llega a nuestros corazones, cual miel a nuestro paladar, pero que conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero también tu palabra, que es lumbrera a nuestro caminar, que nos hace entender las cosas, Señor, que debemos de hacer, las cosas que debemos llevar a cabo y las instrucciones que tú nos has dejado. Aquí estamos como pueblo tuyo, Señor. Háblanos en esta tarde, guíanos en esta tarde, y que sea tu presencia, Espíritu Santo, dirigiendo nuestras vidas. Aquí estamos, cada uno de tus hijos vino con el propósito de exaltarte, pero si hay alguna necesidad en sus corazones, Señor, que la palabra al llegar a ellos pueda bendecir su vida, pero pueda ser fortalecida de igual manera. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos por siempre. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de misiones. Cuando la pastora me invitó a venir a hablar acerca de misiones, pues mi corazón se alegra, hermanos. Hace poco estuve con la hermana Isela, ¿verdad? La hermana Isela, que también compartimos en su iglesia acerca de misiones. ¿Y por qué misiones? Y hoy quiero traerles unos datos, información, y que podamos mirar lo que el Señor nos ha dejado hacer como tarea, nosotros que hemos creído en Cristo, y seguir, ¿verdad? Seguir discipulando. Cuando hablamos de misiones, hermanos, podemos empezar con la humanidad, una humanidad que se ha perdido, que se perdió. Todos sabemos cómo entró el pecado a través de Adán, a través de Eva, la situación en la cual ellos estaban, porque desobedecieron a Dios. Y dice la palabra que el pecado entró por un hombre y por lo tanto entró por toda la humanidad. No teníamos esperanza, sabemos que no había esperanza en nosotros, pero más sin embargo podemos ver que el Señor, nuestro Dios, tenía un propósito para nosotros, aún cuando no lo merecíamos. Envía a su Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Aquí podemos ver la trágica condición de la humanidad, la situación en la cual la humanidad se encontraba y necesitaba un redentor.
necesitaba un Salvador. Y cuando vemos esto, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla, el tema general de la Biblia, hermanos, es la salvación del hombre. Empezando de Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué trata? De la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor le interesa que cada alma, que cada ser humano pueda llegar a su presencia y no se vaya a la condenación eterna. La trágica condición del hombre se encontraba perdida. Pero más sin embargo, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, 16 y en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son textos, hermanos, que nos confrontan. Textos que nos hace ver la condición en la cual la humanidad se encuentra. Y cuando vemos esto, también vemos reflejado el amor del Señor, cuando nos indica porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Aquí entra la misericordia, entra el amor del Señor. Pero ahora, cuando nos vamos más allá, después de que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, desciende, ¿verdad? Se va nuevamente, dice la palabra, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El trabajo de Él en la tierra terminó, pero Él nos dejó una encomienda, y aquí entra lo que es el enfoque a las misiones. Cuando hablamos del enfoque a las misiones, hay tres cosas interesantes: el motivo de las misiones, el método de Dios para las misiones y el propósito de Dios para las misiones. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando prácticamente, hermanos, de la proclamación del evangelio a toda persona en nuestra cultura y fuera de nuestra cultura, de nuestro contexto. Eso es misiones, proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios hablando a través de su iglesia para bendecir al mundo y salvar al mundo. Y cuando vemos esto y hablamos del enfoque de Dios a las misiones, nos lleva a un texto que nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí empieza en la primera frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase nos habla del motivo. ¿Qué motivó a Dios a enviar a su Hijo aquí en la tierra? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? El motivo es el amor a la humanidad perdida. Y cuando vemos esto, hoy nuestro mundo era muy diferente cuando se escribió este versículo. Hoy tenemos la tecnología al día. Hoy, si queremos viajar a otro país en 2, 3, 4, 5 horas, ya estamos del otro lado del continente. Si quiero mandar un mensaje a otra persona que está en otro país, solamente agarro el WhatsApp y lo envío, ¿no? O un correo u otros medios que nosotros podemos utilizar. Hoy nos trasladamos a través de vehículos, no nos trasladamos a través de los pies. Hoy ha avanzado, podemos decir, nuestro mundo ha avanzado, las comunicaciones, el desarrollo, ¿verdad?, de todo esto. Pero más sin embargo, hoy en día, a pesar de que el mundo ha avanzado de una manera sorprendente, la humanidad aún está perdida y la humanidad aún está alejada de Dios. Aún la humanidad necesita conocer quién es el Señor. Y cuando hablamos de esto, hay más de 2.500 millones de personas que no han conocido el evangelio. Gracias a Dios, nosotros no estamos dentro de esa cifra, porque usted y yo hemos conocido el evangelio. Hemos venido al conocimiento de la verdad, pero sin embargo hay mucha gente que aún no le conoce. Mucha gente que ni siquiera ha escuchado hablar del nombre Jesús. Y cuando vemos esto, nos vamos al siguiente párrafo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El motivo, ahora el método que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué método tuvo que utilizar el Señor? A su Hijo, enviar a su Hijo.
aquí en la tierra a morir por nosotros. Y cuando vemos esto, podemos ver que Él vino en forma humana, siendo Dios, pero no dejó de ser Dios. Por amor a mí y por amor a usted y a mí. Cuando vemos esto, algo interesante que Jesús hizo. Él era un hombre de oración. Y antes de partir, Él hizo una oración especial por sus discípulos, pero también oró por los que habían de creer. Y Él dijo algo muy importante: como tú me enviaste, así yo los envío al mundo. Aquí, hermanos, podemos ver la tarea, la encomienda que el Señor nos deja, y que Él estaba orando porque nosotros teníamos que continuar, o tenemos que continuar el trabajo, ¿sí? Y nos dejó al Espíritu Santo, rogó al Padre para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estuviera, y está con nosotros, el otro consolador. Y Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Él va a convencer de pecado, va a convencer de juicio, va a convencer de justicia. Nosotros somos los instrumentos, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que confronta los corazones es el Espíritu Santo. Usted y yo somos los instrumentos, pero usted y yo como instrumentos tenemos que estar cerca del Espíritu Santo. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Y cuando vemos esto, podemos ver que el propósito del Señor para las misiones mundiales es que a través de su Hijo Jesucristo puedan venir al conocimiento de la verdad. Ahora, la tercera cosa que podemos ver, terminando el texto: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el propósito, ¿sí? El propósito de enviar a su Hijo es para que toda persona no se pierda y tenga vida eterna. El gran amor de nuestro Salvador, hermanos, lo podemos ver a través de su propia vida. Pero usted y yo nos ha elegido como una iglesia especial, como esos embajadores de Cristo. Y cuando decimos embajadores, nosotros somos los representantes aquí en la tierra del reino de Dios. Como todo un embajador, ¿verdad?, que va en cada país representando a su país. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, la tarea que se nos ha encomendado, el desafío que se nos ha encomendado, el desafío es que nosotros podamos predicar, podamos proclamar. Y aquí entra el sentido de urgencia, hermanos, la urgencia. Y nos lleva a Romanos, el libro de Romanos que nos habla: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón, ¿qué dice? Serás salvo, ¿sí? Nos está diciendo qué es lo que va a pasar cuando una persona confiesa a Cristo, pero después viene la confrontación a nosotros. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Y cómo van a ir si no hay enviados? Y aquí entra una tarea específica para nosotros: ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? Por lo tanto, el desafío que tenemos en las misiones, hermanos, es que nosotros como creyentes nos involucremos en la tarea que el Señor nos ha dejado, la gran comisión. Y cuando hablamos de la gran comisión, es lo que nos dejó en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esta fue la gran comisión que el Señor nos ha dejado, porque el Señor quiere que todos los términos de la tierra sean salvos, que vengan al conocimiento de quién es Jesucristo. Y cuando vemos esto, hermanos, nosotros como iglesia somos, podemos decir, esa agencia misionera. Cuando hablamos de agencia, estamos hablando de una organización, conjunto, ¿verdad?, de iglesias locales que envían a otros misioneros, a otras culturas, ¿sí?, a otras partes del mundo, que es lo que precisamente nosotros queremos lograr en Belice. Hace 3 años empezamos el departamento de misiones. Éramos el único país
en Latinoamérica que no teníamos el departamento de misiones, ¿sí? Y mucho tiempo los directores de misiones de cada país oraban por Belice. Señor, levanta Belice, que haya un departamento de misiones. Y hace como 3 años que empezamos el departamento y hay un grupo de personas que están involucradas, y lo que queremos que todas las iglesias locales de nuestro país se involucren en la obra misionera, para que nosotros seamos una agencia que enviemos misioneros, ¿sí? Que no solamente recibamos, sino que nosotros demos también, enviemos a otros lugares. Y cuando hablamos de esto, me lleva a un ejemplo que leí de un matrimonio que vino a los pies de Cristo a una edad adulta. Y cuando ellos vienen a los pies de Cristo, empiezan a escuchar de su pastor hablar sobre misiones. Ellos no sabían que eran misiones, ¿sí? Pero empezaron a ver que en su iglesia, donde ellos estaban creciendo, apoyaba misiones. Pero ellos no tenían ese llamado a misiones, empezaron a conocer. Y un día su pastor les dice: ustedes están preparados, los vamos a enviar a una iglesia que no tiene pastor. Y ellos con gusto. Y la esposa se acordó en la iglesia donde estaba sirviendo, que ahora ella estaba como encargada juntamente con su esposo. Ella dijo: nosotros aprendimos de misiones. Y un día orando sintió en su corazón un dolor, porque ella dijo: no estoy apoyando misiones. Señor, ¿qué puedo hacer para apoyar misiones? Yo quiero dar para misiones, ¿sí? Y un día el Señor la dirige y le dice: ve con tus vecinos, busca un trabajo de lavarles, no, si tienen ropa, tienen esto, tienen lo otro, y eso dalo para misiones. Y la historia es que esta mujer empezó a dar para misiones. Posteriormente su iglesia se convierte en una iglesia misionera, que aunque ellos nunca llegaron a un campo extranjero, pero ellos estaban siendo también parte de misiones. El poder dar, el poder ser movilizadores dentro de su congregación. Y fue una de las iglesias que envió más de 20 misioneros. A veces pensamos que misiones solamente se realiza en ir, decir: no, yo no tengo un llamado misionero, no puedo ir a la China, no puedo ir a la India, no puedo ir a otro lado. Pero misiones se hace con las manos que dan, misiones se hace con las rodillas que oran, misiones se hacen con los pies de los que Dios envía. Si se dan cuenta, es un conjunto que el Señor lo dejó establecido, todos trabajando para que el reino de Dios se extendiera. Y aquí podemos ver que en los 4 evangelios, hermanos, nos relatan las últimas palabras de Jesús. El mandato, que viene siendo la comisión. Me comisionó algo Jesús. ¿Y cuál es esa comisión? Viene siendo, en pocas palabras, el mandato, lo que Él me dijo hacer, ¿sí? Mi responsabilidad, es mi comisión, es la comisión del maestro. Me ha comisionado algo. La misión, ¿qué es la misión? La tarea que Él me dejó, la tarea de llevar el evangelio a toda criatura. Después vemos misiones, que ya vimos. Misiones viene siendo la acción que hace la iglesia de equipar, de enviar, de ayudar, de orar, de dar y de ir. Viene siendo las misiones. Y el misionero pues es el enviado que Dios llama para que vaya a otros lados. En la palabra podemos ver los diferentes ministerios: pastores, maestros, apóstoles. Y uno puede decir: pero no dice misionero. Pero el ministerio a que se refiere la palabra en la Biblia viene siendo el apóstol, ¿sí? No el apóstol que comúnmente hoy conocemos, no, que no sale de su lugar. No, apóstol en la Biblia significa un misionero. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue ese hombre que él dejó su nación y fue el primer misionero, que él fue hacia los gentiles, hacia los griegos, que él dejó todo. Entonces en la Biblia
ser un misionero viene siendo un apóstol. Y el apóstol, como el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Iba a otros lados, fundaba iglesias. Él no se quedaba como pastor, capacitaba, dejaba a alguien local y vámonos al otro lado, donde todavía no hay una congregación de creyentes. Entonces, nosotros como misioneros, como enviados, somos aquellas mujeres, hombres que Dios nos llama para la labor que Él quiere hacer para los perdidos. Y cuando vemos esto, podemos hablar un poco de la diferencia entre evangelismo y lo que es misiones. A veces confundimos, ¿sí? Todos tienen que evangelizar. Evangelizar, ¿qué es? Proclamar el evangelio, proclamar a Jesús, ¿verdad? Como el Salvador, y que otros crean. Y cuando hablamos de evangelistas, el evangelista, sí lo tenemos en pantalla. El evangelismo incluye una expansión local, ¿sí? Expansivo, crecimiento local y expansivo. Es decir, entre nuestra cultura nosotros hablamos de Cristo, ¿sí? Yo le hablo a mi vecino, yo le hablo al pueblo, no sé, vamos a hacer una campaña evangelística. Es expansivo, pero es local. El evangelista está dentro de su contexto, ¿sí? Ahora, cuando hablo de misiones, misiones ya abarca otras culturas. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando, hermanos, de capacidad extensiva con un enfoque fronterizo. Abarca otras fronteras, pero es pionero. Pionero, ¿qué quiere decir? Que nunca se ha establecido, ¿verdad?, una iglesia en ese lugar, pero no es un mismo idioma, no es una misma cultura, es un contexto totalmente diferente. Y aquí nos lleva el ejemplo de Pablo, que llegaba a lugares donde tenían diferentes ideologías, diferentes formas culturales y de ver la vida. Y cuando vemos esto, hermanos, ¿sí? Evangelismo, un llamado a compartir a aquellos que están al alcance de la iglesia. Es responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que evangelizar, ¿sí? Misiones, compartir el evangelio, pero más allá del alcance de la iglesia, donde quizá nosotros no podemos llegar fácilmente. Es una responsabilidad del cuerpo de Cristo, pero es un conjunto, es un esfuerzo en conjunto, perdón. ¿Por qué? Porque unos envían, unos van, nosotros damos, nos quedamos en la iglesia, seguimos adorando al Señor, pero yo sostengo al misionero que está afuera. El misionero pues tiene que evangelizar también en el lugar donde va. ¿Se dan cuenta? El evangelista puede evangelizar sin hacer misiones, pero el misionero a fuerza tiene que hacer misiones y tiene que evangelizar, porque en el lugar también donde llega va a evangelizar, pero a los que están en esa cultura. Y a veces confundimos entre misiones y lo que es evangelismo. Y cuando vemos esto, hermanos, ambos son importantes. Ambas tareas lo tenemos que estar haciendo como iglesia. Y cuando miramos esto, nosotros como iglesia somos los llamados. Dios pudo haberle dicho a los ángeles, ahora yo me regreso. Jesús pudo haber dicho, yo me regreso al Padre, mando a mis ángeles que ellos hagan la tarea. Pero Él nos los dejó a nosotros, humanos con imperfecciones, ¿verdad? Personas que muchas veces le fallamos al Señor, que muchas veces quizá tenemos temor, pero que el Señor nos dijo, yo te tengo la confianza a ti. Y esto nos lleva a otra anécdota sobre misiones, sobre cierta familia que tenía 3 hijos. Y cuando son pequeños los niños, pues que el papá los lleva a la escuela, que hay que llevarlos acá, ¿sí? Pero conforme fueron creciendo, ya cada quien tenía su rutina. Y un día el papá dijo, solo tenemos una llave, ¿sí? Y la llave pues le vamos a sacar copias y se lo vamos a dar a cada miembro de la familia. Pero el papá les dijo, esta llave significa responsabilidad
y significa privilegio. Responsabilidad, ¿por qué? Porque tengo que cuidar la llave, porque si no alguien puede entrar a la casa, puede robar. Es mi responsabilidad cuidarla. Pero es un privilegio porque a cualquier hora tú vas a venir, si hay comida, si hay esto, hay lo otro, tú puedes tomar. ¿Sí? Es un privilegio de estar viviendo aquí. ¿Sí? Y dice este conferencista que esta anécdota que vivió con sus hijos lo sintió tan vivida cuando un día lo invitaron a predicar en Chile acerca de misiones. Y dice él que estaban en una conferencia y estaban discutiendo sobre ese texto, ¿sí? Que habla que Dios nos ha dado las llaves del reino, ¿sí? Y decía él, muchos decían, esa llave significa el Espíritu Santo, esa llave significa lo otro. Pero él dijo, como que si algo me susurraba, la llave significa que yo le he otorgado a mi iglesia la confianza y yo se lo he dado, ¿sí? Yo le he dado para que ellos puedan tener la responsabilidad, pero también puedan tener ese privilegio, ¿sí? Y el Señor como iglesia nos ha dejado el privilegio, hermanos, que aun cuando nosotros muchas veces somos deficientes, pero el Señor nos capacita para que nosotros llevemos a cabo la tarea. Que el Señor nos vio a nosotros, no como muchas veces nos vemos nosotros, Señor, no puedo, Señor, mira, no soy nadie, Él está más preparado, pero el Señor dice, tú lo puedes hacer. Como un tal Gedeón, cuando Gedeón fue llamado, él dijo, soy el más pequeño de mi casa, no sé hablar, me da miedo hablar, pero el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. Y el Señor le dice, varón fuerte y esforzado. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Él estaba limpiando el trigo, dice la palabra, estaba limpiando el trigo en el lagar, en la cueva, porque se escondieron, porque sus enemigos venían, los atacaban y se llevaban toda la comida. Y Gedeón, pues estaba limpiando el trigo donde no lo vieran. Pero Dios viene y le dice, varón fuerte, valiente, fuerte y esforzado. Gedeón pudiera haber dicho, ¿cómo me dices varón fuerte y esforzado si yo me estoy guardando para que no me roben la comida? Pero muchas veces nosotros no vemos lo que el Señor ve en nosotros. Dios nos ha capacitado, nos ha dado la llave para que nosotros podamos proclamar el evangelio, que el Señor nos va a dar las palabras y cuando nosotros la digamos, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Nosotros somos los instrumentos, nosotros somos los portavoces de llevar la palabra. Es la responsabilidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros como iglesia no llevamos a cabo nuestra responsabilidad, entonces algo está mal, ¿verdad? Algo no estamos captando. ¿Sí? Cuando el Señor nos deja la gran comisión, cuando nos dejó esa tarea, es porque Él desea que todo el mundo conozca al Señor. Satanás está haciendo su trabajo de cada día llevarse a más personas sin Cristo. Pero nosotros como iglesia no nos tenemos que detener. Tenemos que proclamar. Es por eso, hermanos, que hemos empezado en nuestro país con el departamento de misiones. Y es un reto. Y aquí lo reto a usted que se involucre. ¿Sí? El 22 de mayo nosotros tenemos una reunión informativa por Zoom. Mandé en el grupo y les voy a seguir mandando a los grupos de jóvenes o al grupo de pastores también. ¿Por qué? Porque queremos darle información, cómo involucrarme en misiones. Si tengo llamado, ¿qué proceso vamos a empezar? Y es un trabajo, hermanos, es un trabajo extenso, pero que nosotros queremos ser partícipes. ¿Y cuál es el plan de nosotros como agencias en cada país o departamentos en cada país? Que en el 2033, no sé si han visto el eslogan, su mandato, mi misión, MM33, que se ha estado hablando en todo el mundo.
que en el 2033, los 2000 años de la muerte de Cristo, nosotros logremos alcanzar a todos los pueblos no alcanzados. Cuando hablamos de pueblos no alcanzados, las etnias donde no ha llegado el evangelio y que no es fácil el acceso a ellos. Y hay 2085 etnias. Cuando nos reunimos como parte de misiones de cada país, de eso hablamos. Y nos comprometimos que en el 2033 abarquemos las 2085 etnias. Y nos preguntaron, ¿cuál es su número? Nos preguntaron, ¿cuál es el número en cada país? Cuando me tocó el escribir, porque nos dijeron escriban, yo decía, Señor, no tenemos misioneros en Belice, todavía estamos en el proceso, pero te voy a creer, no sé. Yo voy a poner 30 misioneros de aquí al 2033, ¿sí? Y estoy creyendo que vamos a salir misioneros de nuestro país. Y estoy creyendo, y usted también, yo creo que va a creer que las iglesias se van a involucrar para sostener al misionero cuando esté fuera. Amén. Que ellos están trabajando allí, pero yo estoy en la iglesia también, sosteniendo la cuerda. Y cuando vemos esto, hermanos, es un confrontamiento a nosotros como iglesia. Y hace unos años, en una reunión que sucedió en Nigeria, un misionero estaba contando que tenían unas conferencias en la mañana, y decía él, tuvimos una gran asistencia de mucha gente, como unas 1000 personas en la mañana, y en la noche nos tocaba regresar. Y los que estábamos en el edificio, pues llegamos antes de las 7. Y me di cuenta, decía este hermano, me di cuenta que llegamos y que solamente estaba yo, algunos estudiantes que vivían allá. Y dije, ¿dónde está toda la gente que estuvo en la mañana? ¿Sí? Cuando a alguien se le ocurre y va tras la puerta que da hacia la parte de atrás y se da cuenta que toda la multitud estaba allí, no podía entrar. ¿Por qué? Porque al muchacho que se le dejó encargado la llave, dijo, voy a ir a jugar una cascarita, ¿sí? Llegó cansado y ¿qué pasó? Se durmió, ¿sí? Se durmió y se le olvidó que era su responsabilidad abrir la puerta para que otros entraran. Parece algo insignificante, una simple llave, ¿sí? No permitía que entraran todas esas personas. Y algo así puede estarnos sucediendo a nosotros, que el Señor nos ha confiado. Pero quizá en mi olvido, en mi falta de responsabilidad, quizá no he tomado esa visión. Pero creemos, hermanos, que como país pronto lo vamos a lograr. El que nosotros podamos tener estructurado muy bien el departamento de misiones, ¿sí? Y usted me va a ayudar a orar. Amén. Cuando íbamos a empezar el departamento y tuvimos unas pláticas con las personas que nos estaban orientando, me dijo el hermano, pues el hermano que vino en la conferencia de pastores, ¿sí? El hermano Brad me dijo, Nancy, tiene lo primero, mucha oración. Porque cuando tú o un país ya vio la necesidad de que urgentemente de proclamar el evangelio, el enemigo va a buscar obstáculos para que eso no suceda, ¿sí? Y aquí entra un reto también. Si usted quiere formar parte de los intercesores, comuníquese conmigo, comuníquese con la pastora y la pastora me lo hace saber. Todos los primeros martes de cada mes, hermanos, nosotros tenemos oración de intercesión de 8 a 8:40 a 8:30. ¿Y cuál era el reto que desde el año pasado a los pastores le lanzamos? Solo deme 8 personas, 5 personas si tiene. Somos casi 70, 80 iglesias. Si tenemos al menos 5 personas por iglesia, vamos a llegar a ser unos intercesores como unos 400, ¿sí?
estar orando y estar orando. Sé que el horario quizá a veces no pueden, y lo que hemos pensado hacerlo en las mañanas, un grupo en la tarde y un grupo en la mañana. Que nos empecemos a involucrar, hermanos, porque es urgente. No es una opción. El mandato no es una opción. La tarea no es una opción, es un mandato que el Señor nos ha dejado. Hay muchos paradigmas o ideas. Cuando decimos paradigmas, son esas ideas o teorías que tenemos y que pareciera que es una realidad, pero que realmente no es así. ¿Por qué no? La iglesia no se involucra muchas veces en misiones, porque muchos dicen las misiones comienzan con dinero. No, hermana, en el occidente quizá hay dinero, por eso hace misiones. Tal país tiene dinero, hace misiones. Pero la realidad, hermanos, que misiones no empieza con el dinero. Dice la palabra en el libro de Lucas: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahí está diciendo el Señor, hay mucha tarea y necesitamos obreros. Así que misiones empiezan con las personas que le dicen sí, Señor, y le creen, y en el camino Dios va a suplir, ¿sí? Y a veces esa idea, no hacen misiones los que tienen dinero. De hecho, las primeras iglesias que enviaron misioneros cuando se inician misiones a nivel internacional, eran iglesias pequeñas, no eran las iglesias grandes. Que ellos tuvieron que dejar su trabajo, tuvieron que hacer muchas cosas, quizá con poca solvencia, pero ellos querían proclamar el evangelio. Otra idea, otro paradigma que nos creemos es que pues va hilado a esto, ¿no? Somos pobres, no lo podemos hacer, pero dice la palabra: dad y se os dará. Mientras nosotros demos, el Señor también nos va a bendecir. Y esto es un gran testimonio. La iglesia donde yo estaba en Chetumal, apoyábamos a creo que 2 o 3 misioneros. Éramos patrocinadores o sosteníamos a 3 misioneros. Y nos dábamos cuenta que el dinero rendía. Nosotros apoyábamos misiones y rendía y rendía. Y un día la pastora me dijo: Nancy, ¿te has dado cuenta cómo la iglesia ha sido bendecida? Ve todos los hermanos que de un tiempo acá, que no vienen en dos pies, vienen con su carro, me decía. Porque la iglesia ha entendido que cuando tú das, eso se multiplica en el campo, ¿sí? Y el Señor bendice. Un día, antes de que empezara el departamento, yo le dije a la iglesia: vamos a dar para misiones. Pero yo dije, ellos van a decir a quién vamos a darle, y busqué a una misionera que consideré que podemos ofrendar para ella. Y esta hermana trabaja en una etnia en África, ¿sí? Y ha fundado iglesias. Me comuniqué con ella y ella me decía: Nancy, con $20 que lleguen aquí, alimentamos a más de 200 niños, ¿sí? Porque aquí el dinero rinde, ¿sí? Rinde, y aquí las cosas están escasas, pero los niños necesitan comida, ¿sí? Y aquí $20, hermanos, ¿nos alcanza para algo? No. En un abrir y cerrar de ojos ya lo consumimos todo. Y cuando miramos esto, hermanos, que muchas veces pensamos eso, ¿sí? Me voy a quedar sin dinero. No. Y aquí un ejemplo de su pastora, que la hermana les ha enseñado a dar, ¿verdad? Una iglesia dadivosa. Y ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando damos al Señor, nos multiplica, nos da más. ¿Qué otra idea nosotros tenemos acerca de misiones? No somos lo suficientes maduros, somos un país pequeño, no somos pequeños. Amén. Belice puede dar, y lo que yo siempre he dicho, hermanos, Belice está más capacitado. ¿Por qué? Porque los países en Latinoamérica, un misionero que quiere salir al campo, podemos decir, se le pone el requisito, se les obliga a que ellos dominen el inglés. Belice ya tiene eso. Ustedes son bilingües, son trilingües, ¿verdad? Tienen la capacidad. Entonces Belice tiene mucho que dar y puede.
Otro paradigma que tenemos, misiones, es plantar en nuestro país. Y esto lo hemos escuchado, hermanos. No digo que no, podemos hacer misiones porque hay etnias dentro de nuestro país. También hay etnias. ¿Cuántas etnias más o menos hay en Belice? Cuando me puse a investigar sobre todo lo que corresponde a Belice, me sorprendí, ¿sí? ¿Cuántas aldeas no han sido evangelizadas? Podemos decir de nuestro contexto, pero hay como 16 etnias en nuestro país, ¿sí? Maya Quechí, Maya Mopán, ¿quiénes más? Los indios, ¿sí? Los menonitas, los garífonas, ¿sí? Y se concentran en el sur, ¿sí? Tienen su idioma, tienen sus ideas, tienen su cultura, que también en nuestro país, también podemos hacer misiones, pero eso no significa que Dios no llame a otros en otro lado. Porque muchas veces eso decimos, no, ¿por qué queremos hacer misiones en otro lado si nuestro país se está perdiendo? Pero imagínense, si esperamos que Belice se convierta en su totalidad, las personas de ahí ya se murieron y se murieron sin Cristo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que ser simultáneamente, que mientras unos Dios está preparando aquí, hay pastores, hay gente que está yendo a esas etnias de nuestro país, pero Dios está levantando a otros que vayan al país, y la iglesia está trabajando aquí y la iglesia también está sosteniendo a otros allí, ¿sí? Decir hasta que mi país totalmente se convierta es pensar egoístamente. Si Jesús hubiese pensado egoístamente, hubiese dicho, dedíquense solamente a Jerusalén. Pero Él les dijo, no, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque quizá yo no voy a hacer no voy a tener el llamado para ir a otro lado, pero voy a estar al lado del pastor, quizá apoyando, pero voy a estar aquí orando por aquel que Dios ha llamado. Pero yo voy a también sostener a aquel que está yendo para allá. Y si Dios, hermanos, lo llama a misiones, no tenga miedo, ¿sí? No tenga temor, ¿sí? Es un reto que nosotros tenemos como iglesia. Y podríamos decir muchas otras ideas. Y como en pantalla podemos ver, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Y las iglesias de las que envían. Hacer misiones. Y para culminar, yo les traje unos datos que el archivo se lo voy a pasar a la pastora y lo puede distribuir, hermana, ¿sí? Es un archivo, hermanos, donde se ha hecho un estudio y que es un proyecto que nosotros queremos en conjunto hacer con todos los países, todos los países que están involucrados en la obra misionera. Y me llama mucho la atención, hermanos, si usted se da cuenta, donde dice los perdidos, abarca todo, ¿verdad? Estamos hablando de los que están dentro de una cultura, de nuestra cultura, fuera de nuestra cultura. Y cuando vemos este cuadro, en nuestro mundo hay más o menos, ¿cuántos millones de personas somos? Somos como unas 8,000 millones de personas, pero 7,000, 8,000. Cuando vemos esta cifra, este círculo, conforme ve el color, hermanos, nos indica quiénes son los no alcanzados, quiénes son los poco comprometidos, los pueblos fronterizos y no comprometidos. Cuando hablamos de los no alcanzados, estamos hablando que completamente hay 2 o igual a de cada 100 personas, 2 personas que han escuchado el evangelio. Y podemos ver que todos los que no han llegado a escuchar son como 3,900 millones de personas, que abarca el 49% de todo lo que nosotros somos en el mundo. Todas las personas que están en el mundo, está el 49% que nunca han escuchado a Cristo o no conocen a Cristo, ¿sí?
No se les ha predicado. Y hay 6,602 grupos étnicos. ¿Sí? Y cuando vemos esta cifra, nos vamos ahora a los no alcanzados. A los no alcanzados son los que quizá dentro del grupo donde ellos están, entre 100 personas, hay 2 más o menos que conocen a Cristo. Después vamos al siguiente grupo, poco comprometidos. Hay un creyente por cada 100 personas. Aquí podemos ver poco comprometidos, donde quizá prácticamente hay poco acceso para el evangelio. Luego nos vamos al siguiente grupo, que es pueblos fronterizos. Un creyente por cada 1,000 personas, ¿sí? Que son 4,788 grupos étnicos, ¿sí? Que quizá no hay una iglesia, pero quizá alguien escuchó en algún momento, pero uno de cada 1,000 personas. Ahora, lo que yo les estaba diciendo, los 2,085 vienen siendo los no comprometidos. No hay misioneros, no hay ningún creyente no hay ningún creyente conocido o pocos creyentes. Y esa cifra de esas personas que completamente quizá nunca han tenido una plática con alguien que conoce a Jesús, que ni siquiera quizá han conocido a Jesús, vienen siendo, hermanos, 202 millones de personas, que es el grupo que yo les estaba diciendo, 2,085, donde nunca han escuchado el nombre de Jesús, donde no hay ningún creyente, donde no hay ningún misionero, y que están distribuidos en todo el mundo. No les puse ahí el mapa de la distribución, pero está distribuido en todo nuestro continente. No solo en nuestro continente, sino en los demás continentes, en todo el mundo, ¿sí? Que prácticamente esas personas no saben nada de Jesús. Aparte están los que hay un creyente, 2 creyentes, que al menos hay una iglesia. Y es por eso la urgencia. Y la palabra de Dios dice: y se predicará este evangelio y después vendrá el fin. A veces nosotros decimos: Señor, por favor, ya vente porque estoy sufriendo, quiero ya irme contigo. Pero a veces nos olvidamos de aquellas personas que están sin Cristo. El Señor quiere llegar a ellos, entonces vendrá el fin. Y si queremos irnos rápido con el Señor, ¿qué vamos a hacer? Agilizar que se predique el evangelio para que el Señor venga por su iglesia. Y cuando vemos esto, hermanos, bueno, sí lo tengo aquí. Ahí están distribuidos, hermanos. Si se dan cuenta, aquí por Sudamérica, bueno, tenemos 148 etnias, que es por la selva amazónica. Por Norteamérica 15, pero si se dan cuenta, hermanos, ¿dónde está más concentrados los grupos que no conocen a Cristo, tienen poco acceso al evangelio? Es en esa franja. Y en esa franja es la ventana 1040. No, creo que la siguiente imagen. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ventana 1040. La ventana 1040 viene siendo, creo que es la siguiente. Aquí está. La ventana 1040 es esa franja. No sé si logran ver la franja. Es esa franja, hermanos, que se llama de esa manera. ¿Por qué? Porque está precisamente al 10 grados al norte del Ecuador, ¿sí? 1040, por eso se le llama. Y ahí se concentra, hermanos, la mayoría de las personas que no tienen el acceso al evangelio, y es donde se concentran las 3 grandes religiones mayoritarias, que es el hinduismo, que es el budismo y que es el islam. Por eso en esa franja es donde hay persecución. No es tan fácil hablar del evangelio, ¿sí? Pero es donde mayormente se concentra y donde hay mayor población del mundo y donde hay mucha pobreza, ¿sí? Si Dios nos llama, hermanos, a un lugar de esos, usted diga: heme aquí, envíame a mí. Amén. Heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Que sea nuestra respuesta, como dijo Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí, porque la mies es mucha, ¿sí?
Dios tiene propósitos diferentes para nosotros. Pero cuando empezamos a conocer misiones, hermanos, nos quebranta el corazón, ¿sí? Cuando tenga la oportunidad, y pronto quizá vamos a organizar un viaje misionero. El año pasado lo organizamos al sur, pero un viaje misionero también fuera de, porque cuando tú vas a un viaje misionero de corto plazo, unos días, hay una frase que decíamos: tú nunca vuelves a ser igual. Porque a veces pensamos que nosotros somos los que más necesitamos y que Señor, sufro mucho. Pero cuando vas a lugares donde la gente no tiene esperanza porque no conocen a Cristo, sufren, ¿sí? Y cuando vemos esto, la realidad, si podemos, por favor, si pueden pasar en la anterior, aquí está, hermanos, el estado del evangelio. Y me impacta, hermanos, esto es oficial. El 96.6 de misioneros, de todos los misioneros que hay a nivel internacional, hermanos, ¿dónde se concentran? Se concentran en donde hay cristianos culturales, donde hay fácil acceso. Pero el 3% de los misioneros de la totalidad, solamente el 3.4%, ¿dónde se concentran? En los no alcanzados, ¿sí? Se da cuenta la urgencia que la mayoría se concentran. Y no digo que sea malo, es bueno, Dios también va a usar. Pero un reto que nosotros tenemos como países, que se nos dijo: no les estamos diciendo que no envíen a otros lados donde está el evangelio, pero que movilicen a su gente, que empiecen a pensar en la ventana 1040, que su enfoque sea eso, ¿sí? Y hay varios países que se han unido, que si tienen llamado misionero le dicen: miren, nosotros queremos que vayan a esos lugares donde no existe ningún misionero, ¿sí? Y aquí no puse, creo que la cifra de economía, un archivo que también le voy a dejar a la hermana, pero la mayor concentración de los recursos que se utilizan para misiones, hermanos, 270,000 millones de dólares son dados a la obra cristiana por los creyentes a nivel mundial, ¿sí? Pero menos dice aquí, del 10% del diezmo, solo se da el 1.76 de todos los ingresos a la obra misionera para los pueblos no alcanzados, ¿sí? Que nos estamos concentrando más donde ya se conoce, que estamos dando donde ya se conoce, y muy poco se está abarcando, que es nuestro reto que tenemos como agencias misioneras, ¿sí? Que lleguemos hacia esas personas donde necesitan con urgencia, ¿sí? Y que Dios nos esté confrontando, nos esté llamando, ¿sí? Como les dije, si no, Dios no nos está llamando a ir, pero Dios nos está llamando quizá a dar. ¿Y cuál es el reto que nosotros tenemos dentro? Les van a pasar unos trípticos, si gusta pasarlo, hermana. Ahí tenemos en los trípticos nuestras metas que tenemos como departamento de misiones. El primer año teníamos metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Las metas a corto plazo era implementar el departamento, que ya lo logramos, ¿sí? Dar a conocer a las iglesias sobre misiones, que logramos abarcar la mayoría de los distritos, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra meta a mediano plazo? Grupo de intercesión, estar dando para misiones. ¿Y cuál es nuestra meta a largo plazo? Establecer una escuela de misiones y enviar misioneros. Que este año, hermanos, que
queremos empezar en el mes de septiembre, porque para capacitar a nuestros misioneros, pues tenemos que cimentarlos, pasar por un bíblico. Pero el reto que le dije a los líderes, no podemos esperanzarnos con que terminen en 5 o 10 años el instituto bíblico. Le dije al superintendente, a mí me urge que nosotros hagamos un plan, que lo hagamos por trimestres y que en 2 años, máximo 2 años y medio, ellos terminen el bíblico, los que tienen llamado, y después capacitarlos para la escuela misionera, para que en menos de los 8 años que dijimos dar 30 misioneros, que tenemos 8 años para cumplir el reto de los 2085, que nosotros como país enviemos. Y para eso no podemos esperar que llegue ese día y decir, ya tenemos 5, ya tenemos 10, ¿y cómo lo vamos a sostener? No, por eso desde ahorita nosotros les estamos dando a los pastores, a las iglesias, unas alcancías misioneras. Lo pueden usar o el método que mejor les parezca, para que las iglesias estén dando para misiones. Estén dando. Cuando llegue el tiempo de que esas personas ya lograron capacitarse, nosotros ya tengamos para sostenerlo. Ahora te enviamos al campo, ¿sí? Y oren, hermanos, por este reto. Oren por los propósitos que tenemos para misiones, ¿sí? Oren para que nuestro departamento se consolide y para que Dios esté llamando para misiones. ¿Cuántos quieren tomar el reto, hermanos? ¿Sí? ¿Queremos tomar el reto? ¿Me ayudan a orar? ¿Se van a unir en la intercesión? Amén. Les voy a pasar más información de misiones para que ustedes sepan. Y voy a orar que cuando usted lo esté leyendo, el Señor quebrante su corazón y que Dios lo llame a misiones, ¿sí? Cuando yo estaba, antes de ser pastora, yo quería irme a la ventana 1040, quería irme para misionera. Pero yo le decía, Señor, no tengo economía para irme a estudiar en la escuela de misiones, dejar aquí. El caso que veía muchos obstáculos. En el caminar Dios me llamó al pastorado. Y en el pastorado empecé a apoyar misiones como líder en la sección, participar en los viajes misioneros, sin saber que después iba a venir a Belice y que Dios iba a encauzar todo para empezar, formar parte del proceso de empezar el departamento. Cuando se da la pandemia, hermanos, ya ven que cierran todo. Se cerró la escuela de misiones en Oaxaca, en México. Y podemos decir de chiripazo, entré al Instagram y yo miré el anuncio que están dando la escuela de misiones en línea, porque no lo podía ver en Facebook, como que estamos bloqueados, porque Belice se considera como un país donde hay musulmanes, y sí tenemos musulmanes aquí, ¿no? Hinduistas, entonces tienen bloqueado el país y yo no podía ver. Me meto a Instagram y veo el anuncio y le escribo al director y le digo, yo quiero estudiar. Y estudié en la pandemia la escuela de misiones, lo que años atrás mi corazón quería hacer, pero que Dios lo encauzó hasta la pandemia, ¿sí? Y cuando nos tocó una materia, el maestro nos dijo, tienen que escribir un proyecto. El proyecto es de que ustedes elaboren todo un plan del país donde tienen su llamado. Y yo le dije a Dios, Señor, pero si yo no tengo un llamado a otros países, o sea, yo estoy sirviendo como pastora, ¿no? Me sentía como mal, ¿no? Porque todos mis compañeros tenían. De hecho, Analí, la misionera que vino hace poco, ella fue mi compañera. Yo la conocí en la escuela de misiones, en línea. Y yo le dije al maestro, no tengo un país de llamado como para hacer un proyecto. Yo estoy como pastor aquí. Y me dijo, ¿qué otro plan puede hacer? Y yo dije, ¿le puedo hacer un proyecto de empezar el departamento de misiones en el país? ¿Sí? Era como en el 2020-21. Y me dijo, adelante, hazlo. Y yo hice ese proyecto.
Y recuerdo que un día yo se lo presenté a la junta, al ejecutivo, pero como que yo entiendo que no era todavía el tiempo de Dios. Lo presenté y me dijeron, hazlo, mejóralo y nos los traes otra vez. Pero yo no lo volví a llevar, o sea, por mi negligencia no lo volví a llevar. Cuando entra el hermano Gómez y él empieza a decir, queremos empezar misiones, yo me acordé y yo le dije, hermano, yo tengo el proyecto que un día yo traje, ¿qué le parece si lo vuelvo a traer y lo retomamos? Y fue, hermanos, cuando se da que empezamos el departamento de misiones. Entonces lo que mi corazón años atrás quería hacer de ir a un país, Dios no quería que yo vaya a ese país, sino que lo estaba enfocando para que hoy, hermanos, empecemos el departamento de misiones. Pero es un trabajo en conjunto. Todos nosotros somos misiones. Y es lo que queremos que cada iglesia tome ese reto. Y yo quisiera que usted tomara ese reto. ¿Y ya dijeron? Amén. Dios ya escuchó su amén. Ya escuchó su amén. ¿Qué le parece, hermanos, si se acerca aquí al altar y vamos a clamar por las almas perdidas? Pero vamos a clamar que Dios levante obreros a su mies, que Dios levante a personas que Dios esté llamando para las misiones, pero que Dios esté también hablando a aquellas personas que van a ser esa soga que sostengan la cuerda para aquel que Dios ha llamado. Quizá el Señor va a llamar a tu familia, va a llamar a tus hijos, va a llamar a, no sé, al esposo, a la esposa. Quizá Dios te va a llamar a ti estando soltero o soltera, pero en el proceso también Dios te va a dar a alguien que te apoye. Dios conoce la necesidad, hermanos, de la humanidad, y el corazón de Dios se duele porque cada día la humanidad se va perdiendo sin Cristo. El enemigo no descansa. Él cada día busca la manera de llevarse a cuantos él pueda, porque no quiere que vayan hacia una vida eterna. Pero nosotros como iglesia tenemos que agilizar el trabajo para que aquellas personas que aún no le conocen puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero usted y yo somos esa parte fundamental, somos esos instrumentos que Dios va a utilizar para que el evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra, que quizá por mucho tiempo habíamos olvidado nuestra